De la siguiente manera, esta gran amiga y profesional, doctora Consumí, buenos días para usted. Buenos días, Juan Enrique, buenos días a esta amable audiencia que nos acompaña hoy desde tu prestigiosa emisora Radio Popular Estéreo. Bueno, y continuando con el programa de Notaría en Casa, hoy regresamos con el tema de registro civil de nacimiento. Ya refiriéndonos en concreto, estábamos tratando precisamente los registros de nacimiento de las personas, hijos de colombianos nacidos en Venezuela. Y nos vamos a seguir refiriendo a ellos en el tema del registro civil de nacimientos ocurridos en el extranjero o durante un viaje, pero concretamente hoy vamos a precisar los casos de Galapa, los casos concretos de gente colombiana nacida en Colombia. Y bueno, ustedes saben y la vasta audiencia conoce que nos hemos referido pues a que el registro civil de nacimiento es un documento público muy importante, que es necesario para probar el estado civil de cada persona, en el que se registran ahí todos sus datos y de esa manera pueda identificarse ante las autoridades y ante la sociedad para ejercer sus derechos, pero también para cumplir con las obligaciones. Ustedes saben que con el registro civil accedemos a los derechos de salud, accedemos pues a los derechos de educación y se acceden a una serie de derechos que el Estado concede, y para poderlos reclamar se necesita identificarse con este registro civil. Con el registro civil se saca la tarjeta de identidad, con el registro civil se saca la cédula de ciudadanía. Entonces, tenemos que entender todos y todas que el registro civil es un documento público indispensable, supremamente indispensable, que lo tiene que tener la persona desde que nace, pero al mes no, desde que nace, desde el primer día de nacido. En algunos establecimientos se propugna porque esa personita que acaba de nacer tenga el registro civil. Fíjense ustedes, nosotros teníamos y quiero revalidar ese proyecto en el cual pues las personas que nazcan en nuestro centro de salud inmediatamente accedan a este registro civil como lo hacíamos en ocasiones pasadas. Lógicamente que esto requiere de pues la armonía y el trabajo entre los funcionarios y funcionarias del centro de salud y la notaría. Esa disposición es supremamente necesaria para que se continúe con este importante proyecto. Pero de pronto, si el niño o la niña nació en Barranquilla, ¿verdad?, y le entregaron su certificado de nacido vivo al segundo día, al tercer día, cuarto, quinto día, antes de que cumpla el mes, ese niño o esa niña debe venir a la notaría a registrar su hijo o su hija. Aquí en Galapa existen dos lugares muy importantes en el cual se accede al registro civil, que es la Registraduría Municipal del Estado Civil y la notaría, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que para registrar no vamos a gastar un solo peso. Para registrar solo tenemos que ir hasta la notaría o a la registraduría, llevar los requisitos necesarios para ello, que no son más sino el certificado de nacido vivo dado por el médico del centro hospitalario,
por la enfermera o la persona que haya asistido a la madre en el parto. Fíjate, nos encontramos, por ejemplo, aquellos niños o niñas que nacen de un parto natural, que ha sido atendido en la casa o ha sido atendido en una finca o en cualquier otro lugar, o por cualquier persona que no es una partera. Esa persona no debe cohibirse de registrar a su hijo o a su hija porque no tiene un certificado de nacido vivo, porque esa persona puede registrar a su hijo o a su hija con la simple declaración de la partera, ¿verdad? Y 2 testigos, o de la persona que lo asistió. Puede ser cualquiera que lo haya asistido, una persona que en un momento de emergencia haya asistido al parto, solamente viene a la notaría, declara que asistió al parto, y a las otras, y trae 2 testigos que van a decir que les consta que ese niño nació en determinadas circunstancias, en determinado lugar, tal día, y que le consta. Entonces, fíjense qué fácil es registrar a un niño o a una niña. Y no nos debemos encontrar entonces ante el caso de niñas o niñas que han crecido, ¿verdad? Y que se le han violado sus derechos, porque es que cuando no se tiene un registro civil no se tiene acceso a muchos derechos, y se le han violado entonces los derechos porque esa mamá o ese papá, ¿verdad?, no lo ha registrado. Entonces es importante que sepan esto. Fíjense ustedes que si se trata de un menor o de una menor que pertenece a una comunidad indígena, como es el caso de nuestra etnia Mocaná, entonces puede servir como documento que reemplaza a ese certificado de nacido vivo la autorización indígena. Todavía es posible que encontremos, y eso no lo podemos desconocer, casos en el cual se guarden algunas costumbres ancestrales, y el notario o la notaria o el registrador o la registradora del Estado civil debe respetar esa costumbre ancestral y registrar en debida forma a ese niño o esa niña. Doctora, me gustaría hacer un poquito de claridad aquí en esto. Usted sabe que anteriormente lo que llaman hoy enfermera, anteriormente existían las famosas comadronas. Así es. Es verdad, estaba hablando de la comadrona y usted me dijo las parteras, ¿no? Ajá. Esa es la palabra más típica que se podía conocer. Así que hoy día, pues cualquier persona esa en una emergencia que se presente puede hacer lo propio simplemente con los 2 testigos, y ella testificar que no tiene, por lo menos si no tiene un título de enfermera, pero que es conocida en el barrio, en el pueblo, en la vereda, como la comadrona de la comunidad. ¿Es valedera esa parte también? Por supuesto, bueno, Juan Enrique, por supuesto. Mira, hoy nos encontramos con una generación, esa generación, por ejemplo, que corresponde a la época de mi hija, de los 20, 23, 24, 25, 26 años, Juan Enrique y amable audiencia, nos encontramos con una generación que defiende lo natural, lo ecológico, etcétera, etcétera, y defiende también el derecho a las mujeres respetar su parto natural, porque ellas consideran, es una filosofía que hay que respetar, y pues yo de eso estoy trabajando en un proyecto de historia de mujeres contadas por mujeres, en las cuales se manifiesta esa experiencia maravillosa de un parto natural, en el cual esa partera le entrega a su hijo para que lo arrulle y lo amamante de manera inmediata, y no de pronto como lo consideran ellas, y hay que respetar su opinión y su concepto en el sentido de la forma que de manera científica se está haciendo, donde se desprende el niño del cordón umbilical, se le baña y se le lleva a otro lugar, ¿cierto?, hasta que se adapte al clima, etcétera, y luego se le trae a la madre. Entonces, en esa concepción natural de estas jóvenes
que plantean la no violencia, inclusive ellas dicen que a veces son cortadas o son realizadas cesáreas no acorde con su concepto y que son innecesarias. Entonces guardan toda una filosofía muy respetable, Juan Enrique, pero yo a ellos y a ellas, a esos padres, les doy especial atención, porque es supremamente respetar la diversidad del pensamiento, es respetar esos derechos a sus creencias y a sus costumbres ancestrales, ¿verdad?, a que continúen porque no le hacen daño a nadie. Y bueno, hay algo que de pronto queda en el ambiente, y es que hay menos muertes, ¿verdad? No, pero en este caso ellas han acompañado este concepto con una atención científica, solo y atenden todo su embarazo en los centros de salud o en las clínicas o con un médico científico que las guíe, pero en el momento del parto natural consideran que tiene que ser bien natural y bajo las condiciones de una partera. Y vieras tú quién es la partera, es una niña hermosa. Estoy precisamente en este proyecto elaborando un video para mostrar a mujeres en Galapa para que lo miren, ¿me entiende? Porque es muy lindo y bueno, respetable, es muy respetable. Entonces esta anécdota se las traía como parte de un proyecto importantísimo que manejo desde la Notaría de Galapa, para que todos sepan que nada es obstáculo para registrar a un niño o a una niña, y que por lo tanto es necesario que todos nuestros hijos e hijas en Galapa, ¿verdad?, de cualquiera de las personas que viven en cualquier rincón de Galapa, de Paloato, de las veredas, de las fincas, estén debidamente registradas. La notaría realiza inclusive en armonía en algunos casos en el que somos invitados o invitadas campañas de registro civil, y no se justifica que en Galapa existan personas sin registrar. Y ya saben, aquí se registra cualquier persona que haya nacido en Colombia, puede haber nacido ahora hay unos determinados casos y excepcionales, ¿verdad?, que requieren que de pronto por la base de datos que tiene la registraduría del Estado Civil no me permita acceder a la información para verificar que lo que se me está diciendo es cierto y le toque irse a su municipio de nacimiento. Entonces es importante que sepan que desde cualquier lugar del país que se haya nacido se puede registrar en cualquier notaría y en cualquier registraduría del Estado Civil. Bueno, les decía que los requisitos para esto son el certificado de nacido vivo, las autorizaciones de quienes hayan asistido al parto, y en caso de no contar pues con el anterior certificado o la certificación de la partera o de quien asistió, entonces los dos testigos que de pronto presenciaron ese acto, pero la partera no conocemos del paradero ni nada de eso, esos dos testigos que de pronto presenciaron, ¿verdad?, y les consta de que hayan tenido conocimiento del nacimiento de ese niño, deben venir con su documento de identificación para hacer la declaración y entonces registrar al niño o a la niña. Otro documento que requiere quien viene a registrar es precisamente su identificación, o sea, los padres deben venir con su cédula hasta la notaría para realizar pues el debido, porque es que a veces se presentan con el certificado de nacido vivo, ¿verdad?, y no traen la cédula los padres, entonces deben venir con su certificado de nacido vivo y con la cédula. Otra cosa que quiero llamar la atención aquí desde esta tribuna del pueblo, y es precisamente lo relacionado con los certificados de nacido vivo. Estos certificados son llenados por los funcionarios o las funcionarias encargadas
de el momento en el turno en que se realiza el parto, ya sea pues en el centro de salud de Galapa o de las clínicas que funcionan en nuestro alrededor o contorno de área metropolitana. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos al niño no le fue realizado, pónganme atención a este caso, el niño no le fue realizado la prueba de sangre en el que se le señala si es A positivo, si es negativo, el tipo de sangre necesario para el niño. Y cuando vienen hasta acá, ese dato debe estar llenado, ¿verdad? Y no lo encuentran lleno, pero hay muchas personas que yo les digo, vaya donde el funcionario o funcionaria para que le coloque de acuerdo a como aparece en la estadística, porque es que ahí en el centro de salud queda la estadística, que es un formulario del DANE. Entonces, que le coloque cuál es el grupo sanguíneo del niño o de la niña. ¿Qué hacen? Van de pronto a la clínica o al centro de salud y encuentran a una funcionaria o a un funcionario negligente que le dice no, y que te atendió el parto es el que te tiene que colocar. No es quien le atendió el parto o quien le atendió el certificado de nacido vivo. Es obligación de la clínica y es obligación del centro de salud buscar la documentación y realizarle la corrección necesaria, que es supremamente fundamental que sea cierta, porque nos encontramos en el caso de que como no se lo realizan, las personas creen que es muy fácil coger un bolígrafo del mismo color y colocarlo. Fíjense ustedes el grave error que cometen. Primero, hay adulteración de documento público, que es un delito penal que tiene cárcel. Y dos, están perjudicando porque esos datos que aparecen en el registro civil son los datos que van a ir en la cédula o en la tarjeta de identidad. Y si ese niño o esa niña sufre o va a una clínica, a un chequeo, a una operación o a cualquier realización de un reconocimiento médico y por cualquier circunstancia requieren de mirar cuál es el grupo sanguíneo al cual pertenece y es el que no pertenece, le pueden causar la muerte. Entonces, fíjense, primero, ir a la cárcel y segundo, causarle la muerte a una persona. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de este certificado de nacido vivo. Lo mismo, por ejemplo, me encuentro con nombres que no han sido escritos de la forma correcta o apellidos, y entonces se producen alteraciones, borrones o enmendaduras. Las alteraciones, borrones o enmendaduras deben ser constatados o certificados en la partecita de abajo, corregidos con la firma del mismo funcionario que realizó el certificado de nacido vivo, ¿verdad? O por el funcionario que está atendiendo, pero que se haga la anotación de que se corrige la enmendadura en la cual aparece y que lo correcto es tal. Pero también encontramos el caso de que entonces va y lo hace la mamá o el papá o un familiar que dice vamos a corregir. Un certificado nacido vivo es un documento público y colocarle aunque sea un puntico o un palito a la A o a la O es un delito. Entonces no podemos adulterarlo porque es adulteración en documento público, es alteración de la verdad. Estamos cometiendo pues un delito. Entonces es muy claro, quiero que quede muy claro en esto para que se sepa que cuando un certificado nacido vivo tiene alguna incorrección, eso no tiene problema. Lo único es ir a la entidad, al centro o a la institución de salud en la cual se dio el parto y que se corrija. Y los funcionarios y las funcionarias tienen que tener muy claro, y desde aquí llamo la atención a nuestros funcionarios y funcionarios del centro de salud para que entiendan que el procedimiento correcto es esto. Entonces, de verdad,
que muy respetuosamente les hago desde esta tribuna el llamado para que se dé de una manera viable, eficiente, oportuna, para que estas personas no pues acudan a lo incorrecto. En la medida en que nuestra labor sea eficiente, en la medida en que exista una atención al público de la manera como el ciudadano, la ciudadana, el usuario lo necesita, en esa medida pues las cosas también se dan de manera transparente y no se incurren en errores o delitos innecesarios por parte de quienes necesitan de pronto resolver una situación para su hijo o para su hija. Ahora vamos a mirar qué es lo que se registra, valga la redundancia, en los registros de nacimiento. En los registros de nacimiento se inscriben los nacimientos, como le dije, que ocurran en el territorio nacional, en cualquier lugar del país. Antes se hacía, fíjense, ha habido una serie de modificaciones, hubo un momento en que solamente se registraban en el lugar los nacimientos que habían sido de ahí, pero volvió nuevamente una disposición legal que establece que los nacimientos se pueden realizar, inscribir en cualquier lugar del país. Quiere decir que si esa persona nació en Bogotá, pero hoy se encuentra aquí en Galapa, puede registrarse aquí en Galapa, siempre y cuando, como les digo, tenga los requisitos necesarios acordes como se debe hacer. También se inscribe en el registro civil los nacimientos, como les dije antes, ocurridos en el extranjero de personas, hijas de padre o madre, o de padre y madre colombianos, ¿verdad? Eso ya hablamos de ello. El caso venezolano es uno de los casos. Voy a volver a referirme al caso de los extranjeros para tratarlos globalmente, para que no sean nada más los venezolanos, sino también los ecuatorianos, los bolivianos, todos. Entonces me voy a referir en una próxima oportunidad. Vamos a dedicarle al registro de nacimiento unas 2 sesiones más para terminar. Y también se inscriben los reconocimientos, óigase bien, los reconocimientos de hijos naturales o de legitimaciones o también de adopciones y alteraciones de la patria potestad. También las emancipaciones, las habilitaciones de edad, los matrimonios se inscriben en el registro civil de nacimiento para que sepa que ya esa persona se casó, ¿verdad? Las capitulaciones matrimoniales, yo necesito que tales bienes que tengo no comprendan la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial con la pareja con quien me voy a casar o me voy a unir, entonces yo hago capitulaciones matrimoniales. Esas capitulaciones matrimoniales deben inscribirse en el registro civil de nacimiento. Si yo no registro esto en el registro civil de nacimiento, no tiene validez ante tercero. No es que no se haya hecho, es que no tiene validez ante el tercero. Y hace efecto es a partir del momento que se inscribió en el registro de nacimiento. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, aquí viene mucha persona y me dice: doctora, resulta que yo me casé, pero yo no he registrado mi matrimonio. ¿Quiere decir que yo me puedo volver a casar? No se puede volver a casar porque ya está casado. Lo único es que si él va a demostrar ante terceras personas que está casado, no tiene como demostrarlo todavía, ¿verdad? Pero no es correcto que se vuelva a casar. Entonces él en cualquier momento puede registrar. Han pasado 20 años, no importa que hayan pasado 20 años, pero usted está casado. Regístrenlo inscríbalo en el registro civil de nacimiento para que pueda tener efecto ante tercero, ¿sí? Entonces
¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la patria potestad, cuando se le quita a un padre o una madre la patria potestad por las consideraciones legales necesarias, también se inscribe ahí en el registro de nacimiento, en una partecita que tiene el registro de nacimiento que se llama notas marginales. También que se escribe allí en el registro de nacimiento cuando la persona tiene interdicción judicial, la persona que ha tenido problemas de discapacidad cognitiva o algo así, y entonces se le ha hecho un procesito para poder demostrar que necesita un curador. Entonces esa inscripción se hace en el registro civil. El discernimiento de guarda, las rehabilitaciones también, cuando se rehabilita ya, por ejemplo, en el caso de las interdicciones judiciales, las nulidades de matrimonio, por ejemplo, un matrimonio fue declarado nulo, entonces se coloca o inscribe en el registro civil de nacimiento. Los divorcios también se inscriben en el registro de nacimiento. Yo me separé de cuerpos y de bienes y ahí está la escritura, pero yo no la he registrado. Esos bienes y ese cuerpo no tienen validez, esa separación no tiene validez ante tercero para demostrar que esos bienes me pertenecen solo a mí, que ya los dividí, si no los he inscrito en el registro civil de nacimiento. Los cambios de nombre también hay que inscribirlo. Allí ustedes saben que las personas en Colombia tenemos derecho a cambiarnos el nombre por una sola vez. Hoy me llamo Juan Pablo y mañana me quiero llamar Carlos María. Puedo cambiarme el nombre. No estoy contento con mi nombre porque me llamo Pancracia, entonces puedo cambiarme el nombre. Pero también quiero cambiarme el apellido, porque no quiero ya tener ese apellido, sino que quiero tener de pronto otro apellido. Puedo hacerlo por una sola vez. Bueno, también la declaración de presunción de muerte, las personas que no se conoce el paradero por más de 2 años y van a un proceso judicial de presunta muerte, y entonces eso hay que inscribirlo para poder decir que está presuntamente muerto. Hay que inscribirlo en el registro civil de matrimonio, de nacimiento. Y en general todos los hechos y actos que sean relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas hay que inscribirlo allí. Doctora, me permite, tengo 2 personas que se han acercado acá a los estudios Popular Estéreo y decían consultar. Bájeme el micrófono ahí un poquito, le agradezco. Muchísimo gusto. Perfecto. Es la idea, Juan Enrique. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es ahí que ya tenemos acá la damita? Bájeme un poquito más para que se sienta bien. Ahí. Buenos días, ¿me regala su nombre? Margarita de la Torre. Margarita de la Torre, ¿qué desea consultarle? Te escucha la doctora ya. Doctora Lisset, yo vine acá hasta los estudios pensando que usted estaba acá, pero necesito hablar urgente con usted. Bueno, Margarita, puedes acercarte, o si quieres hacerlo público para que la gente, si te interesa, pues también lo puedes hacer. Hay una cosa muy importante con eso de la habeas data, que les voy a hablar con posterioridad, que los registros civiles de nacimiento, por las características y los datos personales que existen en él, solo deben ser solicitados por personas pues autorizadas por la ley. En este caso el padre, la madre, un hermano, tiene un rango especial del cual les voy a hablar después. Cuéntame, Margarita, ¿vienes hasta acá o te Margarita escucho? Va para allá. Sí, Correcto. yo voy para allá. Muy bien, doctora. Margarita. Bueno, Okay. gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno, doctora, ahí está, fíjese usted lo que queremos en este caso. Doctora, Juan mire, Enrique. una preguntita aquí rápidamente que me ha hecho la señora Nancy por acá. Sí. Hablamos en el programa anterior sobre dónde tendrían que ir. Aquí hay una damita, hay 2 damitas preguntando sobre, una de ellas es Nancy Herrera. ¿Dónde pueden ir para que hacer valer los derechos de los niños y de las personas con problemas de discapacidad, doctora?
los derechos de los niños exacto, pero hacer valer. ¿a cuál exactamente, específicamente? Bueno, la de los menores, en este caso, con niños que presentan cierta discapacidad, ¿qué oficina sería la que regenta esta parte de poder consultarlos y direccionar? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos aquí una oficina supremamente importante, direccionada por una persona muy capaz, muy responsable y defensora de los derechos humanos, que es la Personería Municipal, ¿verdad? Allí se atienden todos los casos, pero aquí hay una oficina especializada para los casos de familias, los niños y las niñas, que es la Comisaría de Familia. Si gusta, la persona puede acercarse hasta acá y yo le doy la orientación debida para ver a qué caso específico se refiere y si es a educación, si es a salud o si pues es a otro campo en el cual necesite de ayuda. Yo la oriento pero tengo que mirar a qué caso específico se refiere. Exacto, doctora, muy amable. O si es registro civil, o sea, que venga, que yo la atiendo con mucho gusto. Yo quiero decirles algo y nuevamente le insisto en ello. Las consultas jurídicas, cuando ustedes no tengan las consultas jurídicas en la notaría, son gratuitas. Oyeron, aquí puede venir cualquier persona de cualquier condición, de cualquier estrato, de cualquier sexo, de cualquier condición política. Aquí está la notaria para atenderlo. A veces cuando los temas son del orden de registro civil, ustedes saben que tenemos un funcionario competente en registro civil. Cuando se tratan de casos de tenemos a otro funcionario que es Wilson, que se trata pero entiendan que aquí van a encontrar la ayuda idónea para orientarlos desde cualquier perspectiva. Para eso estamos, somos servidores públicos o servidoras públicas y de verdad quiero que lo entiendan todos y todas. Nuestra alegría, nuestra mejor condición es atender a nuestra gente. Pero así que, doctora, desearle un feliz día y el próximo programa estaremos esbozando porque veo que esto pique y se tiende, cada día trae mayores atractivos, ¿verdad? Seguimos con el registro civil de nacimiento para el próximo programa. Estaremos hablando de las personas que tienen el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su registro, como les decía, no todas las personas, de acuerdo a la ley nueva que existe con la confidencialidad de la información, pueden recibir la información. Por ejemplo, que aquí viene mucha gente que quiere saber si fulano se ha casado y me solicita el registro civil. No pueden hacerlo porque existe una ley, no obstante que es un documento público, existe una ley suprema que especifica quiénes son las personas que me pueden solicitar ese registro civil. De igual manera, fíjense ustedes, las escrituras públicas, nosotros tenemos aquí un protocolo, ¿verdad?, de escrituras públicas desde el año en que se creó la notaría. No era yo la notaria en ese momento, pero aquí está el protocolo. Igual cuando yo me vaya de aquí queda el protocolo, porque esto no es sino del pueblo, el protocolo es del pueblo. Entonces fíjense ustedes que las escrituras, como su nombre lo indica, son públicas, ¿verdad? Pero también, de acuerdo a la ley de habeas data, tiene unas restricciones para entregárselo a las personas interesadas. ¿Quiénes fueron las personas interesadas en una escritura pública? ¿Quién suscribió la escritura? Nada más. Y más que todo, si en una escritura de compraventa fulano le vendió a sultano, entonces es el sultano el que tiene derecho a esa información. Y si otra persona quiere acceder, tiene que tener un poder autorizado por la persona dueña de esa escritura para poderlo hacer. Bueno, doctora, así que se nos vira el tiempo encima. Bueno, Juan Enrique, buenos días para ti, para toda la audiencia que me escuchó.
y les deseo un buen fin de semana. Oye, Un abrazo para todos. Doctora, antes de irse, quiero decir que para el próximo programa tenemos que desglosar algo aquí muy importante. Por aquí me llama Pedro Manuel, así es, Pedro Manuel, simplemente Pedro Manuel me dice, óyeme, y si anteriormente decían, no, que ese hijo mío, inclusive tómale el tipo de sangre, ¿qué pasaría en ese caso? Vamos a dar esa pregunta, es interrogante para el próximo programa. Bueno, Juan Enrique. Oye, Juan Enrique, el próximo programa no estoy en Galapa, lo haré desde el lugar donde me encuentre, entonces, pero ahí estaré con el tema, ¿ok? Es el planeta Tierra, porque está aquí en este planeta, está aquí en el micrófono popular estéreo, ¿yo? Un feliz día para usted, doctora. Gracias, Juan. Ok, perfecto, pero ahí está, ese es el programa Notaría en Casa, una aceptación tremenda, doctora, en teléfono y hacer cosas. Bueno, me voy.